Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 12 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Ya estamos en la segunda parte de este panel de día jueves con Emilia Schneider de Comunes. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bien, y también estamos con Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, hola. Muy buenos días a ambos. Ambos candidatos a constituyentes, a propósito. ¿Por qué distrito postulaste tú, vas a postular tú, Emilia? Yo voy por el distrito 10, los Juegos del Hambre. Uy, sí. ¿Cuál es el distrito 10? Es Providencia, Ñuñoa, Santiago Centro, ya. La Granja, Maculi y San Joaquín. Esa pelea siempre encarnizada ya. O sea, son los Juegos del Hambre, efectivamente. Sí, pues. ¿Y Felipe Lyon, por dónde vas tú? El 9, que también es un distrito emblemático, pero es Recoleta, Renca, Quinta Normal, Huchuraba, Conchalí, Cerro Navia, Río Bravo, bueno, etcétera. Oye, una pregunta, básicamente ustedes dos que están de candidatos, pero se lo podría preguntar a cualquier candidato, que es, ¿qué tanto se te altera la vida cuando tú te presentas como candidato a algo donde probablemente buena parte del esfuerzo que tienen que hacer es darse a conocer? Que sepan quiénes son cada cual y qué representan, porque probablemente con los puros nombres no necesariamente todo el mundo va a saber cómo dirimir quiénes son los candidatos que los van a representar o no. ¿Cuánto gastan en decir yo soy Emilia Schneider y postulo esto, yo soy Felipe Lyon, ¿verdad? Y postulo esto? ¿Cuánto gastan en términos de dinero o en términos de tiempo? También, pero yo creo que es un porcentaje alto del costo de darse a conocer. Probablemente es eso, es todo los pósters y todas las cosas y el puerta a puerta y un montón de cosas de ese tipo, digamos. Entiendo, sí, yo al menos en términos monetarios nuestra campaña está siendo muy modesta, funcionando en realidad bien en base a aportes, pero yo creo que la vida cambia en tanto asumes un desafío que consume buena parte de tu tiempo, pero creo que lo importante también es mantener como un poco los pies en la tierra, y yo creo que confiar también en el trabajo realizado. Yo no creo que en estas elecciones o los partidos políticos, las organizaciones sociales pueden llegar a inventar candidaturas, sino que tienen que ser candidaturas que efectivamente tengan un relato, ¿no? Que sean capaces de representar sectores de la sociedad, luchas sociales, reivindicaciones, perspectivas, y que sean capaces de representarlas fielmente. Por lo menos en eso es lo que estamos confiando desde el equipo de mi candidatura, ¿no? De poder representar luchas como, por ejemplo, en mi caso, el movimiento feminista, de disidencias sexuales, etcétera, movimiento estudiantil también, para aportar esa perspectiva en el proceso constituyente, en realidad, más que apelar a la campaña o al gasto excesivo, sino como a eso y al trabajo territorial, fundamentalmente. Yo creo que eso es lo que más se exige o lo que más se requiere, y sin duda cambia mucho la vida, porque la exposición siempre es un desgaste, pero hay que saber tomárselo con andina. Sí. ¿Y tú, Felipe? Porque también, ¿para qué estamos con cosas? Tienen que de alguna manera competir con personas que son parte de las mismas coaliciones, claro, donde están, ¿no? Y eso a nivel de territorio, a nivel de metro cuadrado, de pronto es bastante encarnizado, te voy a decir. Sí, mira, me sumo obviamente a parte de lo que dice Emilia, obviamente lo primero que cambia es una cuestión como personal, de prioridades, no sé, como del día a día. En el fondo uno empieza a trabajar en pos de esta cuestión, y eso implica obviamente sacrificios personales, de tiempo, de
y en el fondo de empezar a priorizar también una cuestión que uno de repente la veía muy lejana, y al menos en mi caso, yo siempre me he visto en lo público, pero no veía tan cercano a la vida de ser candidato y estoy muy contento con esta opción. Pero obviamente yo creo que una de las cuestiones más difíciles, y yo creo que a la mía le debe pasar, es convencer, digamos, de que el cambio es convencer de que sí es necesario, digamos, un cambio generacional también en la política. O sea, si bien se repite mucho eso, y es como un lugar común hoy día, en la práctica no es tan así, digamos. Creo que una de las cuestiones más... ¿Qué se escucha como algo, un ruido? Sí, no se escucha como un eco raro, sí. Era yo, perdón. En la práctica no hay un tanto compromiso con eso, y en el fondo igual hay cuestionamientos por el hecho de ser personas jóvenes, por no tener tanta experiencia, no sé, en el mundo laboral en general, ¿cierto? Por haber salido no hace por la universidad, pero en el fondo yo creo que también como jóvenes tenemos mucho que aportar. De partida sí hay experiencia, porque, y acá hablo yo creo que a nombre de los dos, tanto de la Emilia como en mi caso, tuvimos experiencia en la dirigencia estudiantil, que eso es algo que sí aporta muchísimo, y también hemos estado muy presentes en el debate constitucional. De hecho, todas las semanas estamos acá conversando en la radio. Échenme a mí la culpa de lo que pasa, como dice la canción el bolero. Claro, entonces me pasa que uno de los grandes desafíos es convencer a la ciudadanía de que sí somos capaces y de que sí es necesaria una renovación y que la renovación se tiene que producir. Yo no digo que necesariamente tienen que haber puros jóvenes en la competición, yo creo que tiene que estar representado todo el espectro de personas que hoy día hay, pero sí creo que como jóvenes, como generación, tenemos algo que decir, digamos, algo distinto que decir, y tenemos un vínculo diferente con los problemas que hoy día tiene Chile y con las formas nuevas que hoy día tiene Chile y con las nuevas formas que tiene la democracia. Entonces yo creo que ahí hay un valor muy grande y que esperamos poder convencer a todos los que hay que convencer de que somos, al menos en mi caso, de que soy una buena opción. Y asimismo, bueno, con un grupo de jóvenes, al menos en mi caso, hemos estado también organizándonos con otras candidatas, otras personas también que van en otros distritos, para tratar de poner ciertos temas sobre la mesa, ¿cierto? En nuestro caso hay temas como temas como la descentralización, por ejemplo, el hecho de que las comunidades en los territorios también adquieran un poco más de autonomía o de poder de decisión sobre las cosas que pasan a su alrededor, ¿cierto? De reivindicar el concepto de comunidad, de que la sociedad civil, las personas organizadas tengan también mayor participación y mayor toma de decisiones, y un montón de otras cosas más, ¿cierto? El rol que tiene que tener también la familia, en la educación de los hijos, bueno, y un montón de cosas que van a ser parte del debate, y que claramente ahí cada uno va a tener que va a intentar representar las posturas que más acercan a sus convicciones. Pero más allá de todo eso, que es muy importante, yo creo que también esto es una oportunidad muy grande a nivel nacional, digamos, y por la crisis política en la que estamos, de refrescar un poco el debate con nuevas caras, de refrescar, ¿cierto?, por así decirlo, no quiero decir la clase política, pero refrescar los rostros al final, y también refrescarlo con rostros, no solamente que traigan ideas nuevas y que sean caras nuevas, sino que también estén dispuestos a debatir de buena forma, ¿cierto?, con un sentido democrático, con un sentido de bien común, y tratando de poner a Chile en el primer lugar. Yo creo que en ese sentido tengo harta fe, porque he visto hartas nuevas caras que están con esa misma disposición, así que ojalá que se dé de esa forma. Sí, yo comparto con Felipe esta idea de que de alguna manera resulta difícil, quizás más a la interna de las organizaciones políticas, de los partidos, convencer de la importancia de la representación de la juventud, pero si uno mira las encuestas también, la juventud está bien valorada como algo que, o sea, como sectores finalmente que tienen que estar representados en la nueva constitución, o sea, en el proceso constituyente, en estas encuestas que se hacen de confianza a la ciudadanía. Ahora bien, yo, cuando hablamos de renovación de la política, yo comparto mucho que es importante una renovación de la política, pero yo creo que eso no pasa por una cuestión de juventud o de caras nuevas.
sino que justamente por algo que por ahí comentaba Felipe, que es la circulación de nuevas ideas, ¿no? Y eso yo creo que es donde se va a jugar más esta elección. Espero que la afrontemos como una discusión, un debate de ideas, esta elección, más que un debate de la cualidad de las personas que se van a postular, porque justamente esta elección no puede afrontarse como un Congreso 2.0, ¿no? Este es un proceso constituyente que tiene que enfrentarse con una lógica participativa, bien anclada en los procesos territoriales que ya empezaron a pensar ese nuevo Chile, que ya empezaron a discutir esa nueva constitución. Entonces, en ese sentido, yo también creo que ahí, bueno, además de desde los sectores de la centroizquierda, el progresismo, que tenemos que ofrecer también una propuesta de salida a un modelo que ya está agotado, que ya no le hace sentido a la ciudadanía, también creo que desde la derecha es importante que suelten ciertos dogmas digamos, que han llevado hasta ahora, sobre todo, y ahí, bueno, quizás aquí vamos a tener un desencuentro bien como irreconciliable con Felipe, pero por ejemplo, seguir defendiendo el legado de Jaime Guzmán en términos de constitución, a mí me parece que no es renovar la política. A mí me parece que eso es justamente contra lo que la juventud o contra lo que los nuevos actores políticos y sociales en el debate nos tenemos que revelar, tanto contra el legado de la política de la transición como contra el legado de Jaime Guzmán, porque finalmente son esas ideas, es esa política la que nos lleva a la crisis en la que estamos hoy, ¿no? Una política que neutraliza el conflicto, que neutraliza la participación ciudadana, y ahí yo creo que tenemos que dar un viraje bien en serio, bien radical, no hacia, y con esto que no se entienda una caricatura de que yo estoy hablando ni de Venezuela, ni de Cuba, ni nada, estoy hablando de un Estado social de derechos, que es algo que no se ha discutido en Chile, y yo espero que de todos los sectores esté esa apertura, pero principalmente espero que la ciudadanía, y confío también en que la ciudadanía va a saber juzgar a la hora de votar quienes representan esas nuevas ideas de cambio de modelo, de salida de este modelo de precarización, de falta de derechos, etcétera, hacia otro modelo. Creo que ahí se juegan las ideas, no solamente una cuestión de juventud. Oye, Emilia, ¿no? Sí, Emilia, ahí dijiste dos o tres cosas que me parecen súper interesantes de conversar, y quiero aprovecharlo porque hay dos factores que de alguna manera han empezado a esbozarse cada vez más, con más potencia y más, yo diría, más ruido, más volumen, que son uno que ya está bastante conversado, que es esta diferencia entre el independiente y el político profesional. Abunda la gente que dice, mira, los chilenos no quieren más políticos profesionales, por eso quieren votar por todo lo demás, y como si que la persona que no fuera militante de partido, pero per se, por antonomasia, tiene una calidad moral o una calidad de vida mejor que el que es militante de un partido político. Esa es una. Y la segunda, la dijiste tú, y también la refrendó Felipe, es esto de juventud versus nosotros, los viejitos. Sí, pero yo no creo que es algo de las dos caricaturas, a mí me parecen, las dos cosas me parecen bien caricaturescas, para ser franco, pero creo que hay elementos importantes en cada uno de ellos, digamos. Sí, yo también lo creo. Sobre todo... no, dale Felipe, perdón. Dale Felipe. O sea, respecto a eso último, Fernando, yo también creo que son bien caricaturescos, pero yo, como en todo, tiene elementos, la discusión sí tiene elementos importantes que considerar, ¿no? O sea, no todo es blanco o negro. A mí me parece, y va a hacerme cargo de las dos cosas, para mí, cuando se habla de los independientes, a mí me parece que muchas veces atrás de esa discusión hay una especie de buenismo un poco inocente, porque, a ver, es lógico que bueno que haya independientes, y ojalá los haya, y ojalá salgan independientes, y ojalá tengan la facilidad también de ser candidatos, etcétera. Esta opción tiene que estar abierta a todo el mundo. Pero plantear que por el hecho de ser independiente uno está en una categoría moral distinta que los demás, me parece que no tiene sentido, porque en el fondo cada uno acá tiene que probar por sí mismo si está capacitado para ser constituyente y para impulsar ciertas ideas en los debates que se vayan produciendo. Y segundo, porque el hecho de no ser independiente, o sea,
de partida, ¿qué significa ser independiente? Entonces, si significa no militar en un partido, bueno, el hecho de militar en un partido o de no militar en un partido sin formar parte de una articulación política es súper importante para lograr los cambios. O sea, la política se hace, la acción política se hace en conjunto. O sea, los llaneros solitarios no suelen flotar mucho, digamos. Entonces, yo encuentro muy relevante, efectivamente, que haya actores que sean distintos, que sean originales y que impulsen las causas que les parezcan. Y si la gente confía en ellos, bueno, ¿en qué tomamos, digamos? Hace funcionar la democracia. Pero también es importante que existan movimientos, porque no se puede ser necesariamente partidos, pero distintos movimientos, agrupaciones, partidos, en el fondo conglomerados, porque al final es a partir de eso que se van generando los cambios, porque cuando tú logras convencer a un grupo de personas, o cuando tú tienes una agenda con un grupo de personas, es cuando logras impulsar determinadas cosas en serio y logras que se vaya avanzando hacia ciertos lugares, porque uno solo, digamos, insisto, los llaneros solitarios no funcionan en política, digamos. Uno necesita tener también, digamos, ir convenciendo e ir agrupando. Entonces yo creo que tienen que estar ambas cosas presentes. Además que el político profesional, uno puede ser muy crítico de la clase política, y creo que con Emilia compartimos y hemos sido muy duros este año con la clase política, pero en el fondo también hay una experiencia y hay ciertas cosas que es importante tener a la hora de hacer política, y creo que en ese sentido también pueden ser un aporte. O sea, yo no creo que esto significa váyanse todos para la casa. Yo creo que tiene que haber una sana mezcla, porque además hay que reconocer que si hay, yo no soy de los que cree que esté todo pésimo, sino que yo creo que hay cosas que sí se pueden ir mejorando desde lo que tenemos. Y desde el punto de vista de la juventud pasa un poco lo mismo. Yo creo que la juventud tiene mucho que aportar. Y lo dije antes, digamos. Creo que tenemos una aproximación diferente a muchos debates que la generación que estuvo antes. Somos una generación que nació ya en democracia, que en el fondo ha vivido otras cosas, y que tiene, insisto, otra aproximación a los debates actuales, y eso ayuda mucho y creo que va a ser un aporte en la constituyente. Pero eso no significa que necesariamente por el hecho de que hay una persona que sea mayor de tal edad, el fondo no debería estar o no hacer un aporte. Yo creo que cada generación también tiene sus propios debates y sus propias prioridades en este proceso, así como también hay personas que representan más una u otra causa. Entonces, yo creo que acá no tenemos que ser tan simplistas y pensar que una persona por tener una edad o por militar en un partido va a estar en una estatura moral diferente que las demás. Yo creo que eso es un error. A mí sí, yo también comparto hartas de las caricaturas que han puesto respecto a esta discusión en el debate. Lo primero es que, claro, yo creo que esto no es una cuestión de edad. Sin duda la juventud, los nuevos rostros, que no tienen que tener una edad determinada, aportan frescura, aportan puntos de vista distintos, pero yo creo que lo interesante respecto al debate de rostros jóvenes, no rostros jóvenes, tiene que ver justamente con lo que yo decía antes, con las ideas que podemos representar ciertos sectores de la juventud, que llevamos años movilizándonos contra la educación de mercado, contra, digamos, el modelo finalmente heredado de la dictadura, y que hemos puesto en la discusión, por ejemplo, la importancia de garantizar derechos sociales. Hemos protagonizado también el despertar feminista que ha habido en nuestra sociedad, que ha generado un cambio cultural y transformaciones sociales y políticas súper fundamentales para este nuevo Chile que estamos pensando. Yo creo que es eso, son esas ideas nuevas las que de alguna manera pueden encarnar la juventud, pero eso no es una cuestión de edad, lo pueden encarnar también otras personas, luchadores históricos que han puesto estas cuestiones en el debate. Ahora bien, y respecto al debate independiente, a mí me llama mucho la atención, porque yo creo que es importante que ante el descrédito de los políticos hayan rostros independientes también en la Convención Constitucional, por supuesto, y hayan facilidades también para que puedan formar pactos, hacer pactos entre ellos, por supuesto, pero ahí hay que distinguir qué tipo de independientes, ¿no? Y yo creo, y creo que lo que es nutritivo para el proceso constituyente son independientes que representen proyectos colectivos, organizaciones sociales, y con quienes se pueden articular con otras personas que son militantes, que vamos en cupo de partido, etcétera, y que podamos articular ahí una visión común respecto a cómo avanzar para desmercantilizar la vida, para construir un modelo de desarrollo sustentable en términos sociales y medioambientales.
ambiental, etcétera. Pero yo creo que cuando se habla de independencia, lo clave es la independencia finalmente de los poderes económicos, de los poderes de los sectores conservadores, en el fondo de la élite económica y política que ha controlado mucho de nuestros destinos y que ha llevado también a la democracia una crisis, ¿no? Porque yo creo que la crisis actual de la democracia no es porque el sistema, no es porque la democracia como concepto sea malo, sino porque la democracia en Chile ha funcionado solo para escuchar a los empresarios, a los sectores conservadores y no para las mayorías que nos hemos movilizado en las calles. Y en ese sentido yo sospecho mucho de candidaturas independientes como por ejemplo, no sé, Sole Alveares, hoy día se está posicionando con un movimiento independiente y ella representa un sector muy criticado de la exconcertación y lo encarna, por más que ya no milite. Marcela Cubillos entiendo que también dice, no sé si va a ser candidata constituyente, pero entiendo que ella también es independiente, también representa ideas que la ciudadanía ha impugnado. Entonces yo creo que en realidad las dos discusiones creo que se resumen en finalmente cuáles son los proyectos que representan ambos sectores. Y ahí yo creo que, bueno, los partidos políticos también tienen que hacer espacio en sus pactos independientes, pero no cualquier tipo de independiente. Yo también ahí comparto con Felipe, no a los caudillismos, a las cruzadas individuales, sí a los dirigentes sociales, a los activistas, las activistas que han representado luchas y causas para transformar la sociedad y esta realidad tan penca que le ha tocado vivir a muchas personas. Sí, yo creo que hay, bueno, la gente es bastante más sabia de lo que a veces uno le atribuye para determinar quiénes son las personas que efectivamente nos pueden representar, ¿eh? Y particularmente en este de alguna manera etiquetado que hay, una guerra de etiquetado en términos de quién es más independiente que otros, independientes porque ya renunciaste a tu partido, dejaste de ser independiente, o un dirigente social que tiene pero sumamente claro su discurso, sus ideas, pero absolutamente determinada. Uno no es independiente de sus ideas. Claro. Esas ideas son justamente las que los transforman en una causa que pretenden establecer. Así es que yo creo que va a estar interesante buena parte de la discusión constitucional, que dicho sea de paso, y esto no sé si que puede ser polémico o no, me entra la duda. Pero hoy día ayer se anunció que el gobierno había pedido a la OCDE, a la organización probablemente de países más amplia en la cual Chile pertenece, una asesoría al proceso constitucional. Y eso no sé, lo digo así solamente para el objeto de que salte la discusión. Pero ¿por qué un gobierno de turno tendría que buscar un asesor internacional para un proceso constitucional que van a construir, de hecho, decisiones autónomas del propio país? Sí, a mí no me... Creo que perdimos a Felipe. Ya lo vamos a contactar. Ahí está. Sí, pero... Ya. Polémico y se me cortó. Estábamos hablando de... que esto de que el gobierno de Chile le haya pedido a la OCDE asesoría respecto del proceso constitucional. Yo te digo, ¿por qué un gobierno habría de meterse a decidir lo que eventualmente un grupo constituyente, donde pueden estar ustedes dos integrándolo, sea quien los vaya a asesorar, digamos? Sí, a mí en lo personal, solo un comentario breve respecto a lo que discutíamos anteriormente. Cuando hablamos de independientes, yo creo que la ciudadanía vamos a preferir a independientes, por ejemplo, de Corpesca, como a propósito de la contingencia, de quienes no le tengan que responder finalmente a ese empresariado. Yo creo que eso va a ser clave, seamos independientes si sean militantes o no militantes. Y respecto a lo de la OCDE, a mí en lo personal no me parece. Yo creo que esto es un poco un manotazo de ahogado de un gobierno que ha perdido capacidad de incidir en el debate político, capacidad de proponer. Ya hemos visto que el presidente en varias ocasiones ha intentado poner contenido constituyente en la discusión y no le ha funcionado porque no tiene la legitimidad para hacerlo, porque no es la persona ni siquiera institucionalmente designada para ello. Y yo veo que con esto intentan como un poco retomar cierta digamos,
conducción del debate público, pero de una mala manera. Yo no digo que en sí sea malo el tener asesorías internacionales, pero ¿por qué la OCDE? Yo estoy planteando básicamente, Emilia, estoy planteando de quién lo pide, porque si es que por ejemplo, la Convención Constitucional elegida justamente pide la asesoría de la OCDE, es totalmente distinto. Es totalmente distinto, pero si es que un gobierno de turno, cualquiera que sea, y cualquier cosa lo solicita a priori antes de que la Convención Constitucional se constituya, ¿por qué tendría que un gobierno determinar quién es el asesor de quienes van a modificar o construir una nueva Constitución? Yo insisto en que es un intento de conducción fallido. Nuevamente. A ver, tú para terminar, Felipe. No, yo creo que hay una intención, yo creo que hay una buena intención, pero efectivamente se puede interpretar de mala manera el gesto, digamos, porque claramente la convención va a ser un órgano autónomo que va a tener que tomar sus propias decisiones en ese sentido. Ahora, no sé si me parece tan grave, pero sí me parece que es una decisión que se puede cuestionar y es legítimo hacerlo. Yo quería terminar diciendo que, refiriéndome a lo que hemos conversado hoy día, que ojo con una cosa respecto a lo que decía Emilia, o sea, yo creo que efectivamente, o sea, va a ser la democracia y van a ser las personas las que van a decidir, digamos, cuál es el proyecto que más lo interpreta, o sea, no necesariamente los que estén en la línea, digamos, de lo que piensa Emilia o de lo que pienso yo, van a ser los que van a presentar. Yo creo que tenemos que estar todos representados y bueno, para eso justamente vamos a intentar con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con nuestro proyecto país al final, interpretar a la ciudadanía. Entonces, ¿por qué digo eso? Primero porque hay voces que han sido súper críticas, por ejemplo, de todo lo que se hizo antes de la transición. No hay tiempo para meterse en eso, ¿cierto? Pero yo creo que tampoco está bien que desechemos todo lo que se hizo antes, porque ahí sí se hicieron cosas bien, yo creo. O sea, el hecho de haber logrado una democracia, de haber logrado tener un sistema que o sea, en el fondo del diálogo, la capacidad de diálogo, la capacidad de renunciar a ciertas pasiones políticas y a ciertos idearios que todos lo tuvieron que hacer. En pos de la democracia yo creo que fue una buena noticia, que se haya desgastado, que no se haya avanzado desde ahí, y todas las cosas que hoy día conocemos es otra historia. Y lo digo porque yo no creo que personajes que han estado alejados de la política, que ahora quieren aparecer necesariamente, vayan a hacerle mal a la convención. En el fondo acá yo creo que, y sobre todo porque yo creo que el ímpetu joven, cierto, que nosotros representamos también tiene que ser quizá moderado con la sabiduría y la experiencia de quienes han vivido la otra cara de la moneda, digamos, y han vivido cuando esas pasiones llegan a extremos que ya no se pueden reconciliar, que a mí eso sí me preocupa. Entonces, creo que tenemos que ser capaces también de escuchar todas esas voces, y en el fondo será la gente, en su participación democrática, la que decida, en el fondo, cuál es el proyecto que quiere para Chile, que no es necesariamente el tuyo o el mío, digamos, sino que será el que la gente determine, ¿cierto? Y por mi parte, nos dedicaremos a defender también otras cosas, como la importancia de la familia, como la importancia de la sociedad civil en la toma de decisiones y en la participación de los problemas públicos, y no solamente del Estado, ¿cierto? Y un montón de otras cosas que podemos conversar en otra oportunidad. Yo les quiero agradecer tanto a Felipe Lyon como a Emilia Schneider por este contacto. Cuídense, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, un abrazo y saludos a todos las y los médicos en su día. Chao. Siempre un gusto. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.